¿Qué papel desempeña el dato dentro de la transformación digital de las organizaciones? Bueno, yo creo que entender qué supone el dato en la transformación de las organizaciones primero supone entender de qué datos estamos hablando. Hay muchos datos en las organizaciones. En los últimos años, bueno, todos lo hemos visto, cómo se ha transformado el dato en los procesos comerciales. Empezamos a incorporar nuevos canales de venta que eran los canales de Internet. A partir de ahí empieza una tremenda transformación digital que continúa con otro tipo de dato, con el dato core, el dato más robusto de las organizaciones, el dato de los clientes, de su facturación. Ese dato también se ha transformado y en los últimos años, ya más recientemente, estamos viendo cómo las organizaciones transforman sus procesos para incorporar ese dato más hard. Y el último dato que se está transformando es un dato nuevo, es el dato que hasta ahora no teníamos, es el dato que proviene de los proyectos de Big Data, de Internet de las Cosas. Es un dato adicional sobre comportamiento de consumidores, sobre el comportamiento del mercado, que lo que hace es volver a transformar una vez más los procesos de la compañía y que realmente revoluciona los canales anteriores, los canales tradicionales, incluso la forma tradicional de gestionar internamente las compañías. Dentro de las diferentes opciones de arquitectura cloud, ¿cuál es la mejor opción para poner en marcha un proyecto de Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial o cualquier tendencia donde el dato resulte crítico para el negocio? Hombre, yo creo que plantearse qué arquitectura es la mejor es prácticamente imposible. Lo primero que hay que entender es cuál es el proyecto, cuál es la envergadura actual y cuál es la proyección futura, porque si yo tuviera que elegir algo que es lo fundamental a la hora de definir una arquitectura, sería realmente cuál es la proyección. Si estamos hablando de un proyecto a corto plazo relativamente limitado, podemos plantearnos estructuras mucho más limitadas. Si estamos hablando de proyectos a largo plazo, yo siempre le diría a la gente que piense cómo va a escalar, con qué flexibilidad y con qué escalabilidad está definiendo su arquitectura y cómo es capaz de integrarse en diferentes plataformas. Nosotros en Arsis trabajamos muy decididamente por las plataformas abiertas, plataformas interconectadas. Trabajamos en proyectos de la Unión Europea como el proyecto DECIDE para el desarrollo de plataformas abiertas multicanal y yo creo que eso sería lo fundamental, entender cómo va a escalar mi proyecto y cómo de abierto necesito que sea la plataforma. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.